presente video vamos a iniciar el estudio de uno de los representantes más importantes de la Ilustración, que es Juan Jacobo Rousseau. Rousseau nació en Ginebra el 28 de junio del año 1712. Rousseau fue el segundo hijo, no fue el primogénito, de una familia económicamente muy modesta, perteneciente a una religión protestante. Rousseau no es católico, sino que Rousseau pertenece al calvinismo. Y de esta religión protestante, Rousseau recibe una formación muy deficiente. Su madre se llamaba Suzanne Bernard, pero ella muere muy rápido, muere pocos días después de su nacimiento. Su padre, Isaac Rousseau, es un relojero. Y su infancia no fue fácil, ya que al faltar su madre, su padre tuvo que encargarse de su crianza, pero también él tuvo que salir exiliado. Su hermano mayor desaparece y con el tiempo tuvo que ser enviado donde su tío Samuel para que fuera cuidado. Con la familia de su tío, Rousseau disfrutó de una educación que él consideraría ideal. Es más, califica esta época como una de las más felices de su vida, y junto con su primo fue enviado como pupilo, como discípulo del calvinista Lamberlier. Durante 2 años. Con Lamberlier pasó los años de 1722 a 1724. A su regreso, hacia el año 1725, Rousseau comienza a trabajar como aprendiz de relojero. No olvidemos que este era el oficio de la familia. Y al mismo tiempo como maestro grabando piezas. Estos dos oficios van a acompañar por siempre a Rousseau. Y con estos oficios, Rousseau va a tener para vivir el resto de su vida. En el año 1728, cuando ya Rousseau tiene 16 años, abandona su ciudad natal, abandona Ginebra, para irse a vivir en Annecy, en donde es tutelado o es sostenido por una dama que es Madame de Warrens. Una dama ilustrada que era 13 años mayor que Rousseau, y es esta señora quien le ayudó en su educación y en su afición por la música. A ojos de Rousseau, Madame de Warrens se convierte en su madre, pero al mismo tiempo en su amante. Luego de la permanencia en Annecy, Rousseau se establece en Lyon,
en donde establece contacto con los ilustrados Fontelle y Diderot. Hacia el año de 1745, y cuando Voltaire ya está en sus 33 años, vuelve a París y en su estancia a París comienza una relación sentimental con Thérèse Levasseur, con quien comienza a convivir. Thérèse era una modista, pero totalmente analfabeta. Y con esta señora, Rousseau tiene 5 hijos. A pesar de que no se casaron, pero tuvieron 5 hijos. Voltaire convence a su compañera de entregar a sus hijos a un hospicio, a un orfanato, conforme van naciendo. Al principio, Rousseau adujo la razón de no poseer recursos económicos que le permitieran mantener a sus hijos. Pero luego, y sobre todo en una de sus obras titulada Confesiones, Rousseau expresa la verdadera razón por la cual entregó sus hijos a un hospicio. Y Rousseau sostuvo haberlo hecho para alejarlos de la nefasta influencia, según él, de su familia política. Dice Rousseau textualmente en Confesiones: pensar en encomendarlos a una familia sin educación para que los educara aún peor me hacía temblar. La educación del hospicio no podía ser peor que eso. Entonces Rousseau entrega a sus hijos solamente para alejarlos de una familia analfabeta y sin ninguna ilustración. Ya estando Rousseau en París, establece un contacto con los principales filósofos de su época, con Voltaire, con D'Alembert y con Diderot, que son los principales representantes de la Ilustración. Y aquí comienza a escribir sus obras más reconocidas, las obras que le dieron mayor fama. Pero el acontecimiento que le dio mayor prestigio fue hacia el año 1750, cuando la Academia Francesa propuso el siguiente dilema: y estaba enunciada de la siguiente forma: ¿contribuyen las artes y las ciencias a corromper al individuo? Ese fue el dilema que le dio fama a Rousseau. ¿Por qué? Porque Rousseau ganó respondiendo que sí, que las artes y las ciencias suponen una decadencia cultural, postura totalmente opuesta a la que mantenían los filósofos en su época. Luego, esa fama se vio truncada
con la publicación de sus dos obras más importantes, que son El Emilio y El Contrato Social. Estas dos obras lo hacen tremendamente impopular, hasta el punto que lo destierran y tiene que salir, por lo tanto, de Francia. Y una vez sale de Francia, pasa un tiempo en Suiza, de donde también es expulsado, y termina viviendo en Inglaterra. Y solo pudo volver a Francia hacia el año 1767, utilizando un nombre falso, aunque todo el mundo sabía que era Rousseau, pero no utilizaba su nombre original. Y falleció en el año 1778 a la edad de 66 años. En cuanto a su personalidad, a su forma de ser, podríamos decir que Rousseau es un hombre muy sentimental. Es el sentimiento a flor de piel, muy golpeado, muy zarandeado por la sociedad y por la vida misma. No olvidemos que pierde a su mamá pocos días antes de haber nacido, pierde a su papá, no tiene hermanos y vive obsesionado por manías persecutorias. Él siempre se siente perseguido, atacado, traicionado por los que le rodean. Es una persona con una salud mala, con una salud pésima, no solamente en lo físico, sino también en lo psicológico. Es muy débil psicológicamente. Es un autodidacta. Como no es un noble, no puede acceder a la mejor formación de su época, sino que aprende por sí mismo, y es polifacético. Él escribe de economía, escribe de filosofía, escribe de política, escribe de pedagogía, ¿sí? Muestra la gran cantidad de facetas en las cuales se desarrolla el pensamiento de Rousseau. Y es un hombre que constata en carne propia la depravación del mundo. Para Rousseau el mundo no es bueno, el mundo es corrupto, y él, más que nadie, comprendió la injusticia que encerraban ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, comprendió la injusticia que desarrolla la desigualdad, tanto en el plano económico como en el plano social. Es totalmente injusto que existan clases sociales, que existan ricos y pobres. También constató la injusticia producto de la propiedad privada, que unos tengan mucho y otros no tengan nada, y cómo los que tienen abusan de los que no tienen. Constató en carne propia cómo la libertad es muy fácil de perderla y que son muy pocas personas las que pueden llegar a vivir en libertad. Constató también en carne propia la violencia, la persecución de las instituciones tanto religiosas como políticas,
cuando uno establece posturas críticas frente a ellas, y constató el principal mal de la sociedad, y es cómo las clases inferiores, como las clases pobres, siempre son explotadas por las clases superiores, por los ricos. Ya en su modelo de pensamiento, lo primero que tendríamos que decir es que Rousseau no asume el optimismo racionalista propio de los filósofos de la Ilustración. Es más, Rousseau niega totalmente la ciencia como el camino que nos va a llevar al progreso. Y Rousseau elabora una fuerte crítica del concepto de ciencia a partir de la comprensión racionalista y experimental que se había venido dando hasta este momento. Y para Rousseau hay una fuerte oposición entre el sentimiento y la razón. Es más, la Ilustración, como todos los filósofos de esta época, exalta el poder de la razón por encima del sentimiento. Rousseau va a decir totalmente lo contrario: el sentimiento está por encima de la razón. Estas razones, obviamente, lo van a alejar de los filósofos ilustrados. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los filósofos de la Ilustración pensaron que cuando nosotros hablemos de la sociedad para ser verdadera debería estar basada en dos principios. Primero, la sociedad debería estar basada en un modelo de ciencia, experimental, porque solamente el conocimiento científico nos daría el dominio del mundo, y en el desarrollo de una razón totalmente autónoma y totalmente secularizada, o sea, separada de todo dogmatismo religioso. Y es este binomio ciencia-razón el que llevaría a la sociedad a su progreso. Pero al mismo tiempo se levanta un problema, y es el problema del mal, pero no de un mal teórico. No es el mal escolástico, no metafísico, en donde se trataba de justificar la existencia del mal, sino que para Rousseau el mal es real y el mal es social. Y entonces resulta totalmente incoherente hablar de progreso cuando se observa en las calles de París gente muriendo de hambre, víctima del progreso científico y del progreso social, hasta el punto que se ponía en entredicho la bondad de Dios, y es cómo Dios puede hacer al hombre tan inteligente, pero al mismo tiempo esa inteligencia puede ser utilizada para hacer tanto mal. En este contexto también experimentamos un fenómeno de evolución política, porque en Europa se sigue el proceso de tránsito de una sociedad feudal hacia un modelo de sociedad que se va a llamar la nación. Son las naciones de la modernidad. Por lo tanto, resulta que el pensamiento de tipo político y de tipo social adquiere una gran importancia. Sobre todo, adquiere una gran importancia
la comprensión de lo social. ¿Por qué suceden las cosas de determinada manera en los grupos humanos? Que trata de ser esa comprensión de lo social, busca ser o busca obtener una respuesta a todos los problemas que se estaban viviendo en estas naciones emergentes, los problemas de injusticia, de violencia, los problemas de maldad entre los hombres. Dicho de otra manera, Rousseau está convencido que si nosotros, cuando hablemos del mal, el mal no lo podemos atribuir, no se lo podemos achacar ni a Dios, pero tampoco se lo podemos colocar al hombre. O sea, ni Dios es malo, ni el hombre es malo. Entonces el mal deberá tener su origen en la organización social. Pero el hombre, dice Rousseau, es social, y si éste debe buscar su salvación, será también en la sociedad, donde debe buscar la manera de ser bueno y dejar de ser malo. Este problema del mal, ¿sí?, el problema de cómo surge el mal, ya había sido planteado por otros filósofos, ¿no? Por Thomas Hobbes, por David Hume, por John Locke. Ellos ya lo habían planteado. Todos ellos, obviamente, junto con los filósofos ilustrados, tratan de solucionar esta paradoja, tratan de solucionar este dilema, tratando de, por un lado, comprender, analizar, tratando de entender en últimas la situación en la que el hombre ha desviado su bondad natural. Entonces, estos filósofos tratan de buscar en qué momento de ese acontecer social el hombre dejó de ser bueno para volverse malo. Para luego, una vez que ya se ha encontrado dónde está el problema, tratar de delinear, para luego tratar de proponer un modelo de organización social, un modelo de organización política que le permita al hombre devolverle su estado original. En últimas, que le permita al hombre volver a su bondad natural. Y es en este marco de reflexión donde aparece Rousseau. Pero Rousseau no es un continuador de estas ideas, sino que lo que va a hacer Rousseau es romper los presupuestos que habían planteado sus filósofos precedentes, particularmente en dos aspectos cruciales. Primero, Rousseau elabora una fuerte crítica de la cultura y del concepto de civilización, en donde, según Rousseau, se encuentra el origen del mal. Y por el otro lado, exaltando, colocando por encima a las pasiones y colocando por encima a los sentimientos. Pasiones y sentimientos están por encima de la razón. Y es dentro de este contexto que vamos a intentar comprender la siguiente frase atribuida a Rousseau: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe.
Para Rousseau, el hombre salvaje el buen salvaje, el primer hombre que existió en la tierra, es ante todo un ser totalmente aislado y solitario. Y era así porque él por sí mismo era capaz de sobrevivir sin la ayuda de nadie. Era capaz de sobrevivir por sus propios medios. Y no tenía más deseos, no tenía más preocupaciones que las propias necesidades vitales. Necesidad de sexo, de reproducirse, necesidad de comer, de alimentarse y necesidad de dormir, de descansar. Así, los hombres que eran en sus orígenes salvajes raramente estaban en contacto con otros, ya que no podían establecer lazos ni dependencias mutuas porque estos elementos los podían satisfacer por sí mismos. De esta manera, piensa Rousseau, no se desarrolla una conciencia o un sentimiento moral, aunque esto no significa que sea malo o amoral el estilo de vida de los primeros hombres. La pregunta que sigue es, ¿no? ¿Y qué hizo que el hombre saliera de ese estado animal y comenzara a adquirir los rasgos sociales de la actualidad? Frente a esta pregunta, Rousseau conjetura de la siguiente manera. Él dice y está convencido que los hombres están marcados por dos atributos, que son la libertad y la necesidad y la capacidad que tiene el hombre de ser siempre mejor, la capacidad de perfeccionarse. Estas capacidades fueron y siguen siendo la fuente del progreso humano. Para Rousseau, la civilización comenzó con el desarrollo de una serie de herramientas para poder sobrevivir. Y junto a ello, el elemento fundamental en el desarrollo social de la humanidad fue el principio de la cooperación. Entonces, resulta muy común, debido a que es lo más práctico, comenzar a vivir en grupo. Resulta mucho más eficiente establecer cacerías comunitarias, cultivos comunes, y es muy práctico vivir en refugios comunes. Estas actitudes, estas prácticas sociales se vieron como mejoras para la supervivencia. Y con el tiempo, la interacción entre los individuos en esa dinámica social fue tan intensa que propició el desarrollo del amor tanto conyugal, de unirse unas personas con otras, como el amor paternal, que es cuidar el producto de ese amor para que después ellos cuiden de sus padres cuando estén ancianos. Y a partir de ese momento comenzaron en la sociedad a crearse toda una cantidad de bienes que en consideración de Rousseau son superfluos.
y este es el origen de lo que Rousseau llama las necesidades corrompidas. Por lo tanto, con las relaciones sociales surge una práctica que es el lenguaje, que es la capacidad de comunicar nuestros pensamientos e ideas, y con el lenguaje aparece la comparación de los talentos. La gente puede admirar en que una persona es buena y decírselo, pero también puede decirle en qué cosas es deficiente. Y con esto comienzan a aparecer dentro de la sociedad los sentimientos de vanidad, de envidia y de vergüenza, porque la gente comienza a compararse una con otra. La gente comienza a sentirse superior a otras porque tiene talentos que la mayoría de gente no tiene. La gente comienza a sentir envidia porque se da cuenta que otros tienen talentos que ellos quisieran tener. Y la gente comienza a sentir vergüenza porque se da cuenta que posiblemente sus talentos no son los mejores talentos. A partir de aquí y de esta situación aparece la pretensión y la necesidad de los hombres de buscar tener un derecho, de buscar una justificación a su estado social y sobre todo tener el derecho a la consideración para que así los más talentosos no se impongan sobre los menos, y el derecho al respeto, porque obviamente las personas mejor dotadas, las personas con mayores talentos, pues iban a estar por encima de los que no las tenían. Y con esto ya no era posible que las faltas de respeto quedaran sin un castigo. Y aparece en el ordenamiento social los castigos, como una manera de amenazar a las personas para que respetaran y tuvieran consideración de aquellas personas que son menos capaces. Y Rousseau piensa y afirma que poco a poco surgieron los primeros deberes de la vida social. Para Rousseau, este proceso no iba mal, incluso lo califica como los mejores momentos de la historia de la humanidad. Pero con el desarrollo de la agricultura y el desarrollo de la metalurgia, aparece un concepto que hasta ese momento era desconocido en las sociedades, que es el concepto de la propiedad privada. Y ese nuevo concepto exigió el desarrollo de unas normas que lo legitimaran y unas normas que hicieran aparecer como justo dicho concepto. Es más, con la llegada de la propiedad privada también aparecen conceptos novedosos, ¿no? Como el concepto de servidumbre, en donde los que no tienen pueden servir a los que tienen con tal de ganar u obtener algunos beneficios. Aparece el concepto de desigualdad. Ya no todos son iguales, sino que entre más se tiene, más superior se es. Y aparecen dentro de la sociedad, afirma Rousseau, los celos de aquellos que no tienen y quieren tener, y de aquellos que tienen y quieren tener más. Y en últimas, en ese afán de siempre querer más, pues unos hombres terminan imponiéndose sobre otros, y es cuando aparece dentro de la sociedad la esclavitud, que es en últimas la manifestación de ese estado de guerra
en el cual los hombres comienzan a sumirse. Claro, porque yo busco defender lo que tengo y el otro busca obtener lo que no tiene. Y eso va generando una confrontación, un conflicto entre las clases sociales. Es más, según Rousseau, el verdadero fundador de la sociedad civil fue ese primer hombre que tras cercar una porción de tierra tuvo la ocurrencia de decir, esto es mío, y tropezó con gente lo suficientemente tonta como para hacerle caso. Y es en este momento fundacional en donde se dividen las clases sociales, en donde el rico, el dueño de la propiedad privada, obligado ya sea por miedo o ya sea por inseguridad, miedo de que el que no tiene le quite lo que tiene, e inseguridad de no saber en qué momento puede ocurrir esto, pues el rico pensó en usar las fuerzas, en un primer momento las fuerzas físicas, las fuerzas militares, para atacar a los pobres, y en ese sentido someterlos. Pero con el tiempo se dio cuenta que era más fácil someter al pueblo a través de leyes, que castigaran a los pobres y favorecieran a los poderosos. Y esas leyes, como en sí mismas contienen una obligación, el que no las cumple pues va a la cárcel, con el tiempo esas leyes asegurarían la paz. ¿Qué es la paz? La ausencia de conflictos, la ausencia de luchas entre los que tienen y los que no tienen. Y entonces, dice Rousseau, así se aplicaron nuevas ataduras al pobre y se dieron nuevos poderes al rico. Se destruyó irrecuperablemente la libertad natural y se fijó eternamente la ley de la propiedad y de la desigualdad. Se sometió a la humanidad entera al trabajo, a la esclavitud y a la miseria. Entonces, la ley como tal no es natural, ya lo habíamos visto con Montesquieu, sino que la ley de una u otra forma representa el interés de la clase dominante. En conclusión de este primer video del pensamiento de Rousseau, nosotros tenemos que reconocer que las injusticias sociales no son fechorías producidas por los tiranos, por los monarcas, ni mucho menos por la iglesia, por los sacerdotes, sino que las injusticias sociales son fruto, son el producto del propio Estado, de las naciones emergentes. Y en este sentido nosotros, según Rousseau, no progresamos, no vamos hacia la libertad y mucho menos vamos hacia la igualdad, ya que el paradigma de la civilización que hemos construido está montado sobre un principio totalmente desigual, que es el principio de la esclavitud. Y entonces, mientras exista esclavitud, existirá desigualdad. Y mientras exista desigualdad, el hombre nunca podrá ser bueno. Este es el sentido que debemos darle a la frase: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe.